Nadie debería ser agredido sexualmente, y mucho menos un niño. No te puedes ni imaginar por lo que debe estar pasando ese niño o el dolor que deben sentir sus padres. Y a veces, en el tribunal, estos padres pierden los nervios. Pero, ¿se les puede culpar? Estos delincuentes atacados por los padres de sus víctimas son lo peor de lo peor. Primero, hablemos de John Acklin. Déjame contarte una historia que te hará hervir la sangre. Trata de un monstruo llamado John Acklin, un tipo tan vil que ni siquiera el juez pudo contenerse. Imagínate esto. Un hombre de 56 años, que se suponía que era un protector, se convirtió en la pesadilla de 2 niños inocentes. Y cuando la justicia finalmente lo alcanzó, obtuvo lo que se merecía. Una sentencia tan larga que prácticamente grita: «Nunca volverás a respirar aire libre». Estos casos siguen siendo desgarradores desde que llevo haciendo esto, y por mucho que la Policía Estatal, los Texas Rangers y el Centro de Defensa de la Infancia trabajen en nombre de estos niños. Por muy valientes que hayan sido estos niños supervivientes víctimas, nos afectan a todos. Así es como empezó todo. Acklin, originario de Livingston pero residente en Bandera, Texas, pensó que podría escapar de su pasado. Pero en 2017, los investigadores de Nueva York empezaron a investigar denuncias de agresión sexual que habían perseguido a 2 jóvenes víctimas durante años. Resulta que, entre diciembre de 2004 y marzo de 2006, Acklin había abusado de estos niños, menores de 11 años. El abuso cesó cuando se mudó a Texas, pero ¿el daño que dejó? Cicatrices permanentes que ninguna cantidad de tiempo podría curar. No me definen mis heridas. Mi carácter no se define por lo que me has hecho y por todo lo que he pasado. Y espero que nunca vuelvas a ver la luz del día. Y espero que nunca vuelvas a estar cerca de ningún niño. Avance rápido hasta su juicio. El Tribunal del Condado de Columbia estaba abarrotado y se podía sentir la tensión. Acklin fue acusado de cargos graves: conducta sexual contra un menor, abuso sexual agravado en primer y segundo grado y actos sexuales delictivos. Era una lista interminable de horrores. Y, sinceramente, ver esos cargos presentados fue suficiente para que se le revolvieran las tripas. La fiscalía tampoco se contuvo. Presentaron pruebas, testimonios e incluso grabaciones de vídeo. ¿La defensa? Bueno, el abogado de Acklin, John Hillman, trató de argumentar su caso, pero seamos realistas. ¿Cómo se defiende lo indefendible? Especialmente cuando el propio Acklin estaba allí negándolo todo. Su declaración dice que no sucedió. No sé cómo pueden acusarme de esto. Siempre fui bueno con esos niños. ¿Bueno con esos niños? Ese es el tipo de lógica retorcida que solo alguien como él podría inventar. Pero déjeme decirle que el juez no se lo tragó, ni por un segundo. El honorable Jonathan D. Nichols no se anduvo con rodeos. Durante la sentencia, se lo dejó claro a Acklin de una manera que hizo que todos los presentes en la sala de audiencias sintieran el peso de la justicia. Dijo: «Me preguntaba, mientras me preparaba para hoy, si se dio cuenta en ese segundo día de su entrevista de que era su último día de libertad en esta tierra, porque lo es». Y no había terminado. Nichols lo dejó muy claro. «Hoy es su día de encarcelamiento, señor Acklin. Será encarcelado en la prisión estatal por el resto de su vida natural». Acklin se quedó sentado, con cara de piedra, sin mostrar ningún remordimiento, incluso cuando una de sus valientes víctimas dijo la verdad. Ella lo miró a los ojos y dijo: «Por fin estoy feliz de poder pedir justicia por lo que he pasado, y espero que le condenen al resto de su vida en prisión, porque nunca debería dejarle salir para que haga daño a otros niños». ¿Y sabes qué? Su deseo se cumplió. Acklin fue condenado a 335 años en una prisión estatal. Así es, 335 años. Ahora, aquí viene lo mejor. Incluso después de todo eso, Acklin no se inmutó. Ni lágrimas, ni disculpas, solo fría indiferencia. ¿Cómo alguien puede ser tan insensible ante todo lo que ha hecho? Me supera. Pero sinceramente, eso es lo que hace que esta sentencia parezca justicia. No solo puede vivir sus días en prisión, sino que puede vivir sus días sabiendo que ha sido completamente aislado del mundo al que aterrorizó. Ah, y oye esto. Sus crímenes no solo afectaron a sus víctimas. Los investigadores, los fiscales, incluso los Texas Rangers que ayudaron a atraparlo, todos dijeron que este caso les dejó una marca. Estos casos siguen siendo desgarradores desde que llevo en esto, y por mucho que la Policía Estatal, los Texas Rangers y el Centro de Defensa Infantil trabajen en nombre de estos niños. Por muy valientes que hayan sido estos niños víctimas supervivientes, nos afectan a todos. Así que John Acklin pasará cada momento del resto de su miserable vida entre rejas. Y sinceramente, menos mal.
Este mundo no necesita que haya gente como él suelta por ahí. Ahora, abróchense los cinturones, porque el siguiente caso que tengo para ustedes es aún peor. No hay remordimiento. La conducta exhibida y atestiguada es indescriptible. Goliath Van Alphen. Este caso es uno de esos que te dejan sin palabras. Se trata de 4 personas que no solo arruinaron vidas, sino que destruyeron la inocencia. Un jurado de pares te ha declarado culpable de haber hecho Goliath Van Alphen de Claverack, Janine Wendover Van Alphen Mote de Hillsdale, Eugene Shackleton de Copaque y William Wendover III de El Cairo fueron acusados de abusar de 4 niños menores de 11 años, niños que eran parientes suyos. ¿Te lo puedes imaginar? Esto es lo que se les imputó. Goliath Van Alphen se enfrentaba a 6 cargos de abuso sexual agravado, un cargo de promoción de la actuación sexual de un niño, 2 cargos de acto sexual delictivo, un cargo de abuso sexual y un cargo de solicitación. Janine Van Alphen Moot fue acusada de promover la actuación sexual de un niño. William Wendover III, 2 cargos de abuso sexual agravado, un cargo de promoción de la actuación sexual de un niño, 3 cargos de acto sexual delictivo, 3 cargos de abuso sexual y un cargo de solicitación. Luego está Eugene Shackleton, 6 cargos de abuso sexual agravado, 2 cargos de actos sexuales criminales, 2 cargos de abuso sexual y un cargo de solicitación. Resulta que entre 2009 y 2011, estos 4 abusaron sistemáticamente de 4 niños pequeños. En el tribunal, el fiscal Chaika lo expuso todo. Los niños fueron obligados a participar en actos sexuales entre ellos mientras eran filmados. Y lo que es peor, Janine Van Alphen Moot obligó a 2 niños a acostarse con ella, e incluso utilizó objetos con ellos. Una de las víctimas, una niña de 9 años, testificó que Goliath utilizó el mango de un cuchillo con ella después de abusar de ella. ¿Puede usted siquiera empezar a comprender el trauma? Lo hiciste en un momento en el que, como padre, deberías haberles enseñado a crecer, a pescar, a cazar, a jugar al béisbol, a hacer otras cosas que podrían haberlos hecho felices y positivos. Durante el juicio, uno de los niños habló con valentía y dijo: «Estoy muy enfadado con ellos. Me arruinaron la vida. Ojalá pudiera volver a ser un bebé todos los días para que alguien me llevara y me salvara de Janine y Goliath, y pudiera tener una vida mejor y más segura». La defensa intentó argumentar tecnicismos, como la falta de fechas concretas, pero no funcionó. Los detalles eran demasiado horribles, y el juez no se tragó ninguna excusa. Juez: abusaron de la confianza que un niño depositó en un adulto, y no puedo ignorarlo. Estos niños pequeños parecen haber sufrido mucho. A pesar de todo lo que salió a la luz durante el juicio, no hubo ningún remordimiento real, especialmente por parte de Goliath Van Alphen. Su falta de arrepentimiento daba miedo y no pasó desapercibida. No hay remordimiento. La conducta exhibida y atestiguada es indescriptible. Y estos niños han sido perjudicados. No puedo ver de ninguna manera, forma o manera ninguna sentencia apropiada, excepto la siguiente. Al final, Goliath Van Alphen, Janine Van Alphen Moot, William Wendover III y Eugene Shackleton fueron condenados a cadena perpetua. Sus crímenes fueron atroces, y esta sentencia fue la única manera en que la justicia pudo siquiera comenzar a hacerse justicia. Al igual que en el siguiente caso que involucra a David Solomon. Ocurrió en el coche. No sé en qué fecha. Ocurría en cada viaje en coche, donde quiera que fuéramos. ¿Cómo se sentiría si alguien en quien su hijo confiaba, como su entrenador, resultara ser su peor pesadilla? Eso es exactamente lo que ocurrió en este horrible caso que involucra a David Solomon, un entrenador de béisbol de ligas menores con sede en Florida que traicionó a 2 jóvenes a los que se suponía que debía proteger. Que Dios se apiade de tu alma, porque a donde vas, nadie más lo hará. Solomon fue acusado de agresión sexual después de que un niño de 11 años contara valientemente a sus padres el abuso que había sufrido. En el tribunal, Solomon se sentó impasible, sacudiendo la cabeza mientras se reproducía el audio del testimonio del niño. El niño relató cómo el entrenador había abusado de él durante los viajes en coche, utilizando un nombre en clave, La Garra, para sus acciones inapropiadas. En el viaje en coche era cuando más lo hacía. Cada semáforo en rojo que pasaba, garra, calzón chino, garra, calzón chino. Una vez me gritó porque me moví para alejarme de la garra y me dijo: «Oye, es parte del código de los hermanos, vas a tener que dejarme hacer esto en cada semáforo en rojo». Solomon incluso convenció al chico de que era parte del código de hermanos,
haciéndole sentir que no tenía más remedio que aguantarlo. Ocurrió en el coche. No sé en qué fecha. Ocurría en cada viaje en coche, fuera donde fuera. La defensa intentó contraatacar acusando a la acusación de mala conducta, pero el pasado de Solomon hizo que su caso fuera una batalla cuesta arriba. No era su primer roce con las acusaciones. En el año 2000, Solomon fue arrestado por abusar sexualmente de 2 niños menores de 14 años, de un equipo de béisbol que él entrenaba. Esos cargos fueron retirados cuando uno de los niños retiró su historia, pero aún así, fue una situación muy turbia y sospechosa. Esta vez, las víctimas y sus padres se negaron a guardar silencio. En el tribunal, los padres no se contuvieron. Madre, nunca entenderás el dolor, el daño que le causaste a mi hijo. Le robaste su inocencia. Padre, como niño de 11 años, 13, y quién sabe cuánto tiempo más, debido a ti, debe sufrir el resto de su vida. Debería darte vergüenza. Pero Solomon no mostró remordimiento, negando todas las acusaciones con un «No he hecho daño a los hijos de nadie. No lo he hecho. No lo he hecho. A ninguno. A ninguno». Al final, Solomon aceptó un acuerdo con el fiscal, que le supuso 12 años de prisión y 10 años de libertad condicional por agresión sexual. Sin embargo, su abogado insistió en que solo aceptó el acuerdo para evitar una sentencia más dura, y la fiscalía dijo que fue para evitar que los niños revivieran su trauma. Pero el daño ya estaba hecho. Que Dios se apiade de tu alma, porque a donde vas, nadie más lo hará. Ah, y aquí hay algo más. A Solomon le van a descontar el tiempo que ya ha cumplido. Una locura, ¿verdad? Eso sí, como he señalado antes, este ni siquiera es su primer encontronazo con la ley. En el año 2000, fue arrestado en Miami-Dade por cargos de abuso sexual, pero finalmente los retiraron. Hace que te preguntes cómo habrían sido las cosas de haberlo dejado libre en aquel entonces. Aún así, pocos crímenes son tan horribles como traicionar la confianza de un niño, y este próximo hombre cometió uno de los peores imaginables. Pedimos cadena perpetua en 2 y 3. Louis Matthews. Todo se desarrolló el 13 de abril de 2019 en el condado de Hillsborough, Florida. Matthews, al que se le había confiado el cuidado de la hija de 10 años de su novia, se convirtió en su peor pesadilla. La agredió sexualmente mientras dormía en la sala de estar, un acto tan vil que es difícil de expresar con palabras. Afortunadamente, su madre descubrió lo que había sucedido y no lo dudó. Llamó inmediatamente al 911. Pero Matthews no había terminado. En un intento por cubrir sus huellas, llevó a la niña y a otros 2 niños a una gasolinera. Lo que sucedió después fue más que repugnante. Obligó a la niña a desnudarse, le echó lejía Clorox en sus partes íntimas y tiró su ropa interior a un contenedor de basura, todo en un enfermizo esfuerzo por destruir pruebas. Afortunadamente, los investigadores forenses iban un paso por delante. Recuperaron el ADN de Matthews del cuerpo y la ropa de la niña, sellando su destino. Fue acusado de agresión sexual a una víctima menor de 12 años, abuso sexual lascivo y manipulación de pruebas físicas. Los fiscales salieron con fuerza, decididos a asegurarse de que Matthews nunca volviera a quedar libre. Pedimos cadena perpetua. Durante el juicio, la sala del tribunal estaba inquietantemente tranquila. Ningún familiar acudió a apoyar a Matthews o a la víctima. Él se sentó allí, sin mostrar remordimiento ni emoción, mientras las pruebas se acumulaban en su contra. El jurado no tardó mucho en decidir. Lo declararon culpable de todos los cargos. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, la jueza Kimberly Fernández condenó a Matthews a cadena perpetua por agresión sexual, junto con sentencias adicionales por sus otros cargos. Pero lo que sorprendió a todos fue la reacción de Matthews. Se rió entre dientes e incluso sonrió, una escalofriante muestra de indiferencia. Hagamos una pausa y repitamos ese momento por un segundo. Se rió como si todo fuera una broma, y su abogado incluso le dio una palmadita en la espalda. Fue uno de los momentos más inquietantes del caso. Matthews era un delincuente profesional que ya estaba en libertad condicional por otro delito cuando cometió este acto atroz. Ni siquiera su propia familia se molestó en acudir en su ayuda. Su madre, notablemente ausente, no ofreció ningún apoyo. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, la respuesta de Matthews fue tan fría como cabría esperar. Juez, ¿hay algo que quiera decir? Louis Matthews. No, señora, le agradezco su tiempo y todo. Asqueroso, absolutamente asqueroso, pero no tanto como este caso final que involucra a Kenneth Atkins. Lo respetaba como a alguien que es como mi padre. Así que, en ese momento, haría cualquier cosa con tal de mantenerlo cerca para que no se fuera como mi padre.
Kenneth Atkins fue en su día un pastor respetado, un hombre al que la gente admiraba en Brunswick, Georgia. Era alguien en quien confiaban, como una figura paterna en sus vidas. Pero detrás de esa imagen había una realidad mucho más oscura. Atkins había luchado contra la adicción en el pasado, y sus opiniones tóxicas sobre la comunidad LGBTQ+ ya habían suscitado algunas críticas. Pero no fue hasta 2016 cuando salió a la luz el alcance total de sus crímenes. Atkins fue acusado de abuso sexual de menores, 8 cargos en total. Las víctimas eran jóvenes y vulnerables, y Atkins había utilizado su posición de confianza para manipularlas. Una de las víctimas, ahora un soldado de 22 años, subió valientemente al estrado durante el juicio. Tenía solo 15 años cuando conoció a Atkins, quien se aprovechó de su confianza. El abuso tuvo lugar en múltiples lugares: en la oficina de la iglesia, en el coche de Atkins e incluso en la playa. Fiscal: usted dijo que ocurrieron en el edificio de oficinas de la calle G. ¿Hubo otros lugares donde ocurrieron esos actos? Hombre: en el coche. También hubo otras víctimas, incluida una joven que testificó que Atkins la había manipulado para que participara en actividades sexuales en su presencia. No creía que tuviera otra opción, sobre todo porque en ese momento vivía con Atkins y su esposa. Atkins negó las acusaciones, aferrándose a su historia de que era inocente. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotos, los mensajes de texto y los testimonios de las víctimas pintaban un cuadro claro de lo que realmente había sucedido. La defensa trató de defenderse, argumentando que no se habían infringido leyes, ya que las víctimas tenían 15 y 16 años, señalando la edad de consentimiento de Georgia. También trataron de desacreditar a las víctimas, sugiriendo que había motivaciones personales detrás de sus acusaciones. ¿Cómo es posible que hayas podido tener una relación con Ken Atkins desde diciembre de 2009 hasta enero de 2010? ¿Cómo es posible? Pero el jurado no estaba convencido. Cuando se dictó el veredicto, Atkins fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, Stephen Scarlett, lo condenó a cadena perpetua, pero existía una pequeña posibilidad de libertad condicional después de 35 años. Sin embargo, Atkins no asumió la responsabilidad de sus actos. No abusé de ningún niño, no toqué a nadie, no practiqué sexo oral con nadie, no permití que nadie practicara sexo oral conmigo. No hice esas cosas. En cambio, afirmó que estaba siendo perseguido por sus opiniones políticas y comparó su caso con el de figuras controvertidas como Casey Anthony y George Zimmerman. Personalmente, creo que no solo fui procesado, sino también condenado por ser quien soy y no por lo que hice. Pero dicho esto, señor, estoy dispuesto a afrontar lo que sea que este tribunal decida. Pero al final no importó. Iba a pasar más de 3 décadas en prisión. Al final, nada de eso importó. Atkins iba a pasar los siguientes 35 años, o más, entre rejas. Por mucho que intentara alegar su inocencia o decir que todo había sido una trampa política, la verdad es que el jurado lo vio venir. Sinceramente, es una locura lo mucho que intentó tergiversar la historia, hablando de casos como el de Casey Anthony y George Zimmerman, tratando de sugerir que fue condenado injustamente. Pero al final, nada de eso importó. Para las víctimas y sus familias, fue una forma de justicia. Pero seamos realistas, no deshace el daño que causó. Ahora estará en prisión durante mucho tiempo, y ahí es exactamente donde debe estar. No volverá a manipular ni a hacer daño a nadie. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante.